Buenas, mi nombre es Freddy Chávez, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estoy cursando la clase de Electricidad y Magnetismo 2 y este ejercicio es del libro que se llama Campos Electromagnéticos. ¿Sí? Es del capítulo 17 y el ejercicio nos dice que una bobina toroidal de n vueltas tiene un radio central B y una sección cuadrada del lado A y nos pide encontrar su autoinductancia. Entonces, para los que no están familiarizados con lo que es una bobina toroidal, les voy a dar una pequeña definición que dice que es un hilo conductor por el que circula una corriente a través de espiras envueltas sobre un soporte toroidal. Y el toroide cuenta con un campo magnético en su interior que lo forman círculos concéntricos. ¿Sí? Ya les voy a hablar sobre lo que es el campo magnético en una bobina toroidal. Pero bueno, primero aquí está lo que es la figura, ¿sí? Que nos dice que tiene una sección cuadrada del lado A y lo que es el radio que mide B, ¿sí? Y aquí tenemos especificado lo que es la sección cuadrada en un plano, ¿sí? Para lo que es para ver lo que son los límites del integral. Pero bien, empezamos, empezamos a resolver el ejercicio, que sabemos que el flujo es igual a la inductancia por la corriente, ¿sí? Entonces aquí es igual el flujo, ¿sí? Y como nos pide encontrar la autoinductancia, entonces debemos de despejar para L, que nos quedaría el flujo dividido la corriente. Entonces, pero antes de eso deberíamos de encontrar el flujo, ¿sí? Entonces el flujo que es igual a la integral de superficie por el campo magnético por un diferencial de área. Como les dije, el campo magnético en una bobina toroidal ya está dado, ¿sí? Que nos dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente por el número de vueltas dividido ρ por 2pi. ¿Sí? Le voy a poner de cómo encuentran lo que es el campo magnético en una bobina toroidal. ¿Sí? Entonces, como pueden ver esta figura, ¿sí? Que es de una bobina toroidal, y hay una fórmula que sabemos que el campo magnético es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente encerrada dividido de ρ por 2pi. ¿Sí? Entonces estamos analizando lo que es este caso, que nos dice que para una trayectoria dentro del toroide, tal como C2, que C2 sería este, nos dice que la corriente encerrada es igual al número de vueltas por la corriente, ¿sí? Entonces pueden observar cómo nos queda el campo magnético que se los puse en el ejercicio, que sería este que estoy encerrando con el puntero, ¿sí? Entonces, y aquí como pueden observar, aquí hay dos imágenes, que esta es cómo se ve lo que es una bobina toroidal en físico, ¿sí? Que se observan bastante en lo que son las placas electrónicas y se usan para varias aplicaciones, que una de ellas puede ser en amplificadores o en instrumentos musicales, también se observan. Y esta imagen es prácticamente la figura que les puse en el ejercicio, pues es prácticamente la misma, por decirlo así. Bueno, entonces volvemos a lo que es el ejercicio. Ya haber aclarado lo del campo magnético en una bobina toroidal, empezamos a lo que es el desarrollo. Como pueden observar, yo aquí les puse el flujo en una espira, ¿sí? Porque lo que ocupamos nosotros es el flujo a través de todo en el toroide, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero calculamos lo que es el flujo en espira, ¿sí? Entonces, eh, colocando la integral, ¿sí? Los límites que ya les había, como pueden observar aquí en este plano, los límites desde z, pues no creo que haya duda, que sería de 0 hasta a, que a sería la sección cuadrada, ¿sí? Y en ρ, pues
Por eso les puse el plano para que lo puedan ver, observar de la mejor manera, que como pueden ver en ρ va a estar de b menos a medio hasta b más a medio, que aquí se observan los límites. Y colocamos lo que es el campo magnético, que ya sabemos cuál es, por el diferencial de área, que en este caso sería d de ρ y d de z, ¿sí? Entonces podemos sacar lo que es la parte, podemos sacar lo que es constante, ¿sí? Entonces sacamos lo que es constante, que lo que es la permeabilidad del espacio libre por la corriente por el número de vueltas dividido entre 2pi, y pues la integral nos quedaría 1 sobre ρ d de z d de ρ, y es una integral doble pues muy sencilla de resolver. Entonces empezamos a resolver el d de z, que pueden observar solamente nos quedaría a. Igual, a la hora de integrar respecto a ρ, pues a sería una constante y la podemos sacar del integral, que nos quedaría que la permeabilidad del espacio libre por la corriente por el número de vueltas por a entre 2pi. Entonces ya sabemos que el 1 sobre ρ, la integral sería el logaritmo de ρ, y luego lo tendremos que evaluar en los de b más a medio hasta b menos a medio. Entonces a evaluar el logaritmo de ρ, nos quedaría que el flujo en espira es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente por el número de vueltas por a dividido entre 2pi. Y evaluando, como les dije, el logaritmo de ρ, nos quedaría el logaritmo de b más a medios menos logaritmo de b menos a medios. Entonces, para simplificar este logaritmo, utilizamos lo que son algunas identidades del logaritmo, que aquí se las apunté, que el logaritmo de a menos logaritmo de b es igual al logaritmo de a dividido b. Y también vamos a simplificar lo que son estas dos expresiones de acá, para dejarlas más simplificadas. Entonces, b más a medios va a ser igual a 2b más a dividido 2. Igual también b menos a medio va a ser igual a 2b menos a dividido 2. Y simplificando lo que con la identidad del logaritmo y la simplificación, nos queda que el flujo en la espira es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente por el número de vueltas por a dividido entre 2pi. Y sustituyendo ya las simplificaciones, nos queda que el logaritmo va a ser igual a 2b más a dividido entre 2, todo eso dividido entre 2b menos a dividido 2, y como pueden observar acá, los denominadores son iguales y los podemos eliminar. Y ya quedando como resultado el flujo en espira, nos da que la permeabilidad es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente por el número de vueltas por a dividido entre 2pi por el logaritmo de 2b más a dividido entre 2b menos a. ¿Sí? Entonces, como les dije al principio del video, que debemos de calcular el flujo que atraviesa todo el toroide, ¿sí? Y tenemos esta fórmula, que el flujo que a través de todo el toroide va a ser igual a n, que sería el número de vueltas por el flujo en espira. Entonces aquí solo sustituimos que el flujo en toroide es igual a n por el flujo en espira que ya hemos calculado, que sería todo este resultado de acá, ¿sí? Que sería la permeabilidad del espacio libre por la corriente por el número de vueltas por a dividido entre 2pi por el logaritmo de 2b más a dividido entre 2b menos a. Y como podemos observar al realizar el producto, pues nos quedaría que el número de vueltas nos quedaría al cuadrado. Entonces el flujo a través de todo el toroide es igual a la permeabilidad del espacio libre por a por i por el número de vueltas al cuadrado dividido entre 2pi por el logaritmo de 2b más a dividido entre 2b menos a. Entonces, con esta expresión de acá, que les dije al principio que debemos de despejar para encontrar la autoinductancia, que sería, despejando esta fórmula, nos quedaría que la autoinductancia es igual al flujo a través de todo el toroide, ¿sí? Dividido la corriente, ¿sí? Entonces, sustituyendo el flujo a través de todo el toroide, nos queda que la autoinductancia es igual a la permeabilidad del espacio libre por el número de vueltas al cuadrado por a por i dividido entre 2pi.
multiplicado por el logaritmo de 2b más a dividido entre 2b menos a. Y todo eso multiplicado por 1 sobre la corriente, que sería esta corriente de acá. Y como pueden observar, la corriente se nos cancela. Y ya como respuesta final nos queda que la autoinductancia es igual a la permeabilidad del espacio libre por el número de vueltas al cuadrado por a dividido entre 2 por el logaritmo de 2b más a dividido entre 2b menos a. Y esta sería lo que es la ejecución del ejercicio. Y bueno, entonces muchas gracias por su atención y espero que hayan comprendido de la mejor manera.